Saludos cordiales. Mi compañero Wilson Martínez Guaca y quien les habla, Ana Marta Mera Moreira, vamos a compartirles en este espacio nuestro proyecto pensado y titulado La educomunicación desde las miradas de nuestros pueblos indígenas, casos Tejido de Educación Propia SIM, Pueblo NASA de Colombia y Proyecto de Formación y Saberes CAAPOR, Pueblo CAAPOR de Brasil. Nuestros objetivos, en el general, es profundizar en los procesos educativos y comunicativos del pueblo NASA de Colombia y del pueblo CAAPOR de Brasil, en orden a su fortalecimiento comunitario. Entre nuestros objetivos específicos tenemos profundizar y contribuir a la construcción de una mirada conceptual propia de educomunicación. Otro de nuestros objetivos, definir lo que constituye la educación propia para los pueblos indígenas y profundizar en sus prácticas comunicativas propias. Comenzamos a partir de este pensamiento y esta práctica indígena, en medio de del despojo y las luchas que han vivido históricamente los pueblos indígenas en América Latina. Se ha mantenido vigente una defensa de su identidad, la cual pasa por una cosmovisión de la realidad y unas prácticas culturales propias. Hay en tal sentido en nuestros pueblos indígenas resignificaciones, relecturas y acentuaciones de categorías de análisis y de prácticas socioculturales. Ese proceso de transformación se va dando alrededor del concepto de educomunicación. Compartimos una idea del pueblo indígena de Colombia tomado del Manual de Buenas Prácticas para la difusión mediática de contenidos relacionados con pueblos indígenas, hecho por la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas. Este pensamiento nos ayuda a entender lo que venimos diciendo, que durante siglos las imágenes predominantes sobre lo indígena han provenido de visiones externas, consolidando ideas y estereotipos que han diseminado formas de ver y entender a los indígenas como no civilizados, salvajes, exóticos, pristinos, pobres, atrasados y o violentos. Estas visiones han justificado la conquista, el colonialismo, la evangelización y la violencia hacia las comunidades étnicas. Esto explica por qué hoy los pueblos indígenas exigen su derecho a definir con autonomía su cultura y su identidad, a tener la posibilidad de representarse a través de lenguajes audiovisuales y a poder comunicar públicamente sus conocimientos, sus visiones y postulaciones hacia afuera. Educomunicación indígena. Después de varios años, los pueblos indígenas formularon recientemente una política pública de comunicación indígena, la PPCI, con el múltiple propósito de asegurar con el Estado algunos de esos aspectos que a mi modo de ver deben caracterizar la idea de educomunicación. Democratización de la comunicación, búsqueda del principio de equidad social, reconocimiento de la diferenciación positiva, en la línea de la política pública de comunicación indígena, que fortalezca el diálogo intra e intercultural dentro de una perspectiva crítica de la realidad y la producción de contenidos propios. Esta política pública de comunicación indígena nace de un esfuerzo de organizaciones, colectivos y también líderes indígenas que desde los años 60 del siglo pasado pues han venido trabajando en esta creación de procesos radiales y también de producciones audiovisuales. Una clave metodológica nos llega del maestro Mario Kaplún, uno de nuestros grandes inspiradores teóricos en América Latina sobre educomunicación, comunicación educativa, pedagógica, radiofónica, la pedagogía radiofónica, entre otros. Kaplún postula que la educomunicación puede ser comprendida de diversas formas y según eso las visiones y uso de los medios va a ser diferente. Así Mario Kaplún se refiere a dos posibilidades: medios que hablan y medios para hablar, con pedagogías muy diversas. ¿A qué se refiere los medios que hablan? Se refiere al modelo transmisor, unidireccional, instrumental. La cuestión es que el problema no es de infraestructura tecnológica, sino
de un proyecto pedagógico. ¿A qué nos referimos cuando decimos medios para hablar? Al modelo de participación activa de estos educandos en el proceso educativo, caracterizado por el diálogo, la participación, la crítica, la colaboración. Es un aprender de otros y con los otros, así lo describe Vygotsky. En este caso, los medios se usan para la interlocución. Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, podríamos decir algunos aspectos a tener en cuenta en una definición de la educomunicación desde el pensamiento y la praxis indígena. En esta perspectiva, entendemos la educomunicación como proceso de construcción interactiva, dialógica, crítica, colaborativa y participativa de dos saberes significativos: la educación y la comunicación para la transformación social. Es decir, para forjar un mundo más humano, más comunitario, diverso y justo. Esta perspectiva implica pensar en la educomunicación desde unas lógicas culturales propias del contexto en que son pensadas y utilizadas, o sea, desde y con el sector indígena. A continuación, el profesor Wilson Martínez Huaca continúa con la explicación del proyecto sobre la educomunicación desde la mirada de los pueblos indígenas. Muchas gracias a usted, Ana Mar. Saludo cordial para todas y para todos. Vamos a continuar entonces con la educomunicación indígena. Y es que hay que decir que la educomunicación indígena se basa en los principios cosmogónicos de los pueblos del Abya Yala o de Latinoamérica. Y esos principios cosmogónicos parten de una visión dual para todos los pueblos indígenas, y esa es la diferencia con los pueblos occidentales. El comienzo es dual, no es único de un solo Dios como es en el pueblo occidental. Un ejemplo: los incas consideran que vienen de Manco Cápac y Mamaogyo, los mayas de Tepeo y de Cucuclán, y los nasa de Tai y de Uma. Y toda esta visión dual se basa en principios como la relacionalidad, que es la interconexión de todos los elementos que tiene el universo, la reciprocidad, que es la relación recíproca entre los mundos de arriba, de abajo y del medio, que es el mundo de los humanos, la correspondencia, que consiste en que los elementos de la realidad se corresponden mutuamente, y finalmente la complementariedad, que quiere decir que los opuestos se complementan. Todo esto pues determinado por la particularidad de cada pueblo, es decir, que no se puede tener una visión general, sino que cada pueblo es particular. Todo movido por la espiritualidad, que integra al sujeto, al individuo, al ser, pero también a la comunidad y sobre todo al territorio. Y hablando del territorio, pues inserto en todo una visión de la naturaleza y de la madre tierra. Quiere decir que se supera lo antropológico occidental al anexar lo espiritual y lo ambiental. Esto en términos generales es la educomunicación, pero miremos los dos aspectos que componen la educomunicación, es decir, la educación y la comunicación. En primer lugar, para los pueblos indígenas hablan de una educación propia. En términos generales, los principios de la educación propia son los siguientes: una consolidación de la identidad cultural propia, la articulación de la familia, la comunidad y el territorio, la superación de la verticalidad en la relación de maestros y estudiantes. Ellos prefieren hablar de encuentros con la comunidad, la superación de la relación instrumental y utilitaria de la escuela-comunidad, el entender y conocer las formas de sentir, de hacer y de proyectar y trascender, el que la educación sea un vínculo estrecho entre el contenido del aprendizaje con las condiciones sociales y culturales del entorno, y finalmente la interacción física, horizontal, participativa, oral y visual, que permite el intercambio simbólico del medio. Todo esto son procesos interculturales críticos, no interculturales desde Occidente, que son pues funcionalistas, sino desde una visión crítica de la interculturalidad. Hablemos un poco de la educación propia nasa, del pueblo nasa, que es uno de los objetivos de análisis de nuestro trabajo.
La educación propia NASA se basa en el sistema educativo indígena propio, que es el CEI, y que se plantea a través del PEBI, que es el Proyecto Educativo Bilingüe Intercultural, y se aterriza en las comunidades en los PEC, Proyectos Educativos Comunitarios. Tienen estas características en términos generales. Es un dispositivo imprescindible de lucha y progreso político, concretado en el lema organizativo Unidad, Tierra y Cultura. En este marco pues, se encuentra la cosmovisión como el elemento central. También se expresa desde el lenguaje, los espacios y los tiempos de los nazas, que se expresa en el tul, que es el huerto. Y finalmente en la recuperación de las narraciones orales transmitidas de generación en generación. Eso para los nazas. Miremos rápidamente cuál es el concepto de la educación propia para el pueblo Capor de Brasil, que vive en la Amazonia brasilera. Para ellos todo lo basan y todo lo han centrado en algo que denominan Centro de Formación de los Saberes Capor, y se basa inicialmente en que es un elemento de la integración y la garantía para los derechos y el rescate de la cultura propia, de la cultura Capor. También todo lo aterriza en un tiempo y en un lugar. Se parte del saber cotidiano y ritual con contenidos prácticos, es decir, de lo que hace la gente. Es un proceso vital de socialización, de integración comunitaria, y finalmente permite la experimentación de la cultura y la tradición Capor. Los Capor dividen su proceso educativo propio en 4 ciclos: el ciclo básico de formación, el ciclo básico de habilidades, el ciclo de formación de habilidades y finalmente el ciclo de perfeccionamiento de habilidades. Aquí en esta imagen se ve la corona que se ponen en la cabeza los Capor, y está representado con todos los elementos de la selva, de la floresta, como los llaman ellos. Es decir, para ellos la cultura, toda la espiritualidad del principio está en la selva, está en la floresta. Aquí están los árboles, los animales, la gente, los ríos, en fin, todo lo que hay, las habitaciones, el sol, la luna, etcétera, etcétera, todo lo que hay en la floresta. Bueno, ahora miremos rápidamente lo que es la comunicación indígena. Para los pueblos indígenas, la comunicación también parte de la cosmovisión. La comunicación viene desde el primer mundo, es de origen divino y se transmite por la palabra. Pero la palabra no es solamente el hablar, también es el canto de las aves, también es el ruido de las hojas de los árboles, etcétera, etcétera. Y ellos distinguen 2 tipos de comunicación: la comunicación ancestral y la comunicación mediada por la tecnología. Para el pueblo Nasa, la comunicación tiene que ver con la madre tierra, es desde la madre tierra que está la comunicación, y sobre todo basándola en la territorialidad. Y para el pueblo Capor, la comunicación también está en la floresta, en la selva. Allí está, como lo decíamos, entonces tanto la comunicación como la educación. Ya para cerrar, entonces diríamos que la educomunicación indígena es el encuentro precisamente entre la educación y la comunicación, un encuentro interactivo, intercultural, es decir, en donde se fusionan, se fundan estos 2 saberes. Y podríamos decir que comunicando se aprende y aprendiendo se comunica, todo desde la diferencialidad de cada pueblo y con base en las cosmovisiones particulares, los tiempos y los espacios. Y pues se puede dar desde el individuo, desde la comunidad, desde la naturaleza, pero eso sí, todo centrado y transversalizado por la espiritualidad. Bueno, ahí le dejamos como estas propuestas de la educomunicación mirada desde los pueblos indígenas. Muchas gracias.